Entonces vamos a arrancar con la distopia. Ya, la distopia es un tema importante que sí tienen que tener claro. Bien, entonces empecemos conversando sobre la frecuencia. La distopia se cree que puede afectar hasta un 2 o incluso 9% de la población según algunas series, ¿ya? O sea, es relativamente frecuente. El problema es que tiene baja capacidad de ser diagnosticada. ¿Por qué? Porque hasta un 34% de las distopias van a ser asintomáticas. Es más, no me quiero atrever a decir ese número, solo que estoy redondeando la tercera parte, un 33.3, ¿no? Estoy redondeándolo asintomáticos, pero eso puede llegar inclusive a más. Podría haber más reportes de asintomáticos, ¿ya? En algunos van a inclusive leer que hasta más de la mitad de los casos son asintomáticos, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, esta distopia lo que en verdad requiere para su diagnóstico es evidenciar la protrusión de una víscera a través de una pared vaginal. ¿Correcto? Entonces vamos a ver que la vagina tiene una pared anterior, una superior y una posterior, ¿correcto? Y dependiendo por cuál haya la protrusión visceral, vamos a tener un tipo diferente de distopia. Entonces, ya saben que es frecuente, ya saben que la mayoría no se diagnostica porque es asintomática, y de todos los segmentos, el que más frecuentemente tiende a hacer la distopia es la pared anterior. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver los factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo es un tema bastante preguntado en distopia, y básicamente los factores de riesgo están asociados a alguna debilidad del piso pélvico. En este caso, la multiparidad, o mejor dicho, la paridad es el término correcto, es el factor de riesgo número 1, el más importante. ¿Por qué? Porque con un hijo, con una gestación, no necesariamente tiene que llegar a término, pero el solo hecho de gestar ya te lleva 4 veces el riesgo cuando es un hijo, puede ser 8 veces en 2 hijos, 9 veces en 3 hijos, y así va aumentando no proporcionalmente, sino va aumentando en varias veces según la multiparidad. Entonces, basta un hijito y hay riesgo, y bueno, 2 o más hijos ya hay demasiado riesgo de una distopia, ¿ya? Sin embargo, también deben recordar que esta distopia regresiona en la gran mayoría, entonces tampoco no es que hay que preocuparse tanto, ¿ya? Regresiona en la gran mayoría. Y también otro dato crítico es que el grado 1 y grado 2, correcto, que son los más leves, representan más del 80%. Entonces, lo más probable es que si habría una distopia, esta sea muy leve y probablemente regresione. Bien, el segundo factor de riesgo es la edad, ¿correcto? Se ha visto que la edad es importante por el tema de que la caída de estrógenos debilita el piso pélvico. ¿Ya? Porque no se olviden que todo este tejido del piso pélvico, el tejido conjuntivo y también muscular, tiene receptores estrogénicos. Y los ligamentos se sueltan, los músculos pierden tensión con la edad. Tanto así que se ha visto que por encima de los 40 años, existe un aumento del 40% de probabilidad de hacer distopia por cada 10 años que pasa. Entonces, cada 10 años va aumentando 40 como factor independiente de la paridad. Esto es solamente debido a la edad. Muy bien. Y el tercer factor de riesgo, que ya es un poquito menos relacionado, es la obesidad y el sobrepeso. ¿Ya? Con la obesidad podemos llegar a tener hasta un 50% de chance, y con sobrepeso un 40% de chance. ¿Ya? Sin embargo, también se ha visto como factores asociados las pacientes de etnias latinas o blancas, caucásicas, tienen 4 veces más riesgo que las afroamericanas de hacer distopia. También se ha visto que las pacientes que han tenido una histerectomía radical, sobre todo,
También ocurren histerectomías totales, pero más en radicales, también tienen un mayor riesgo de distopia. Y finalmente, el desencadenante, o sea, estos son factores de riesgo, pero el desencadenante suelen ser maniobras que aumentan, correcto, la presión intraabdominal. O sea, por ejemplo, mucha tos, mucho estreñimiento, muchas maniobras de Valsalva que aumentan la presión intraabdominal, terminan desencadenando la distopia. Entonces, más o menos, este sería un resumen escueto de los factores de riesgo y de la epidemiología de la distopia. Bien. Ahora vamos a conversar sobre los aspectos generales de la fisiopatología, ¿ya? Entonces, para hacer bien esto, tenemos que recordar que la fisiopatología de la distopia es un problema del piso pélvico. Es un problema del piso pélvico, ¿correcto? Ya está. Es un problema anatómico. Y para eso hay que recordar que el piso pélvico está conformado por un componente muscular y por un componente fascial o ligamentario, ¿correcto? Facial, de ligamentos y conectivo. Entonces, el componente muscular básicamente recae sobre el músculo elevador del ano con sus 3 fascículos y los músculos coxígeos o ileocoxígeos, ¿correcto? Entonces, estos componentes, ¿ya? El músculo elevador del ano y los coxígeos, ¿ya? Son los que van a dar el principal soporte de la pelvis, ¿correcto? El principal soporte de la pelvis. Entonces, el soporte número 1 y el más importante para el piso pélvico son los músculos, ¿correcto? Son los músculos. Bien, ahora tenemos por este lado el componente facial. El componente facial que están viendo acá tiene un componente laxo, que es de relleno, que no aporta en el soporte, y un componente denso. Este sí aporta. El componente denso es el que aporta. Y ese componente denso básicamente lo vamos a encontrar en lo que estamos viendo acá en el dibujo, los 3 planos de Delancey, ¿ya? Del componente denso, ¿ya? Entonces, en los planos de Delancey, que es el dibujo que están viendo acá, Delancey, lo que se busca describir es los 3 puntos donde es más vulnerable esta fascia endopélvica, porque todo esto que estamos viendo acá se refiere a la fascia endopélvica, aquella fascia cuya inserción y final termina e inicia en la pelvis endopélvica. No confundir con la fascia que viene desde el abdomen, la fascia abdominopélvica, esa es otra. Entonces, en los planos de Delancey tenemos este primer plano que estás viendo acá, el primer plano de Delancey, que básicamente lo que representa es el sostén del cérvix por los ligamentos cardinales o de McEnroth. Entonces, los ligamentos, supongamos que este es el cérvix, los ligamentos que están viendo acá son los cardinales o de McEnroth laterales y los que se van atrás son los uterosacros. Entonces, este es el primer plano de Delancey y es el que se compromete cuando estos ligamentos son seccionados, sobre todo en las cirugías de histerectomías radicales y en las multíparas donde se debilitan. ¿Está bien? Listo. Luego, el segundo plano de Delancey necesita el siguiente concepto, ¿ya? Este músculo que están viendo acá es el obturador interno, ¿ya? Y luego, más abajo, que no se ve por el corte, más abajo, vamos a hacer con una línea punteada así, tienes el músculo elevador del ano, ¿correcto? Entonces, en esos dos hay un punto de anclaje, ¿correcto? Que es esta línea blanca, ¿correcto? Es el ligamento arqueado pélvico o el arco tendinoso pelviano. Entonces, lo que voy a pintar de amarillo, todo esto es el arco tendinoso pélvico o arco tendinoso pelviano. Ya, eso que estoy marcando ahí. Entonces, eso que están viendo ahí, este sería anatómicamente el arco tendinoso de la pelvis, o la línea blanca pélvica también le llaman,
que es donde se insertan los principales músculos como el obturador interno y el músculo elevador del ano, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque de ese ligamento o ese arco tendinoso se cuelga esto que están viendo acá, que es una fascia, ¿ya? Es una fascia que está por encima de la vagina. Se llama fascia paravaginal. Entonces, el segundo plano de Delancey, se refiere a las fascias paravaginales, ¿correcto? Concretamente a la fascia vesicovaginal, porque hay varias fascias, pero esta sería la vesicovaginal, porque está entre la vagina y la vejiga. Si ustedes ven en este dibujo, si yo tendría que poner algo encima de esta fascia, sería la vejiga. Entonces, ese segundo plano de Delancey lo que hace es sostener a la vejiga. Por lo tanto, cuando este falla, ocurre el famoso cistocele, porque está fallando el sostén de la vejiga. Entonces, yo les pongo para que tengan una analogía. Imagínense que el cuarto donde están es la vagina, ¿ya? Y el techo es la pared anterior de la vagina. Ese techo, encima está la vejiga. Y lo único que te protege de la vejiga es esta fascia vesicovaginal que está tendiendo de columna a columna, ¿no es cierto? O de viga a viga en tu habitación. Y cada viga, a la derecha y a la izquierda, vendría a ser el arco tendinoso. Entonces, cuando cede esa fascia, la vejiga se viene encima de la vagina y hay una protrusión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la lógica de la fascia paravaginal, que es el segundo plano de Delancey, ¿correcto? En el tercer plano de Delancey ya estamos más abajo, ¿correcto? Ya estamos más abajo y acá vamos a estar en lo que es el perineo, ¿ya? Entonces, esto que vamos a ver acá, esto de acá, ya es el perineo. Voy a pintarlo de verde. Toda esta estructura que estoy pintando acá es la membrana perineal, ya, la membrana perineal, perdón, ya disculpen. Entonces, esto que estamos viendo acá es la membrana perineal, ahí está, bien clarita, ¿no es cierto? Entonces, esta membrana perineal es el principal sostén del tercer plano de Delancey. Esto que están viendo acá es el tercer plano de Delancey. Y ese tercer plano de Delancey, no se olviden, que está conformado por la membrana perineal más los músculos transversos profundos del periné y también por el cuerpo perineal. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuál es el componente más importante del tercer planito, ustedes tienen que recordar el tercer plano está formado por todas las estructuras del sostén del periné, cuerpo perineal, músculos transversos profundos, pero la membrana perineal es la más importante. Y esta membrana perineal que están viendo acá es justamente la que va a sostener el tercio distal de la uretra y del recto, ¿correcto? El tercio distal va a depender de este plano, ¿correcto? Concretamente o más importante de la uretra, mucho más importante de la uretra. Entonces los uretroceles se deben a debilidades en la membrana perineal, la parte del tercio distal principalmente, ¿ya? Muy bien, entonces con eso ustedes ya han repasado el primer plano de Delancey que explica el histerocele, protrusión del cervix, el segundo plano que explica el cistocele, ¿correcto? Y el tercer plano de Delancey que explica el uretrocele, ¿ya? El uretrocele. Podría también explicar debilidades y que salga un rectocele, sí, cuando fallan los otros. Si es que fallaran el cuerpo perineal o la parte más posterior del perine, podrías explicar un rectocele, pero eso es menos probable. ¿Por qué? Porque el recto principalmente es sostenido por el músculo elevador del ano, ¿correcto? El recto principalmente es sostenido por el músculo elevador del ano. Por eso, si hubiera rectocele, lo más probable es que sea lesión muscular. Bien, entonces dicho eso, estamos listos para ver estos músculos de acá que vienen a ser
Acá está. Que vienen a ser el componente muscular. Entonces lo que van a ver acá es el componente muscular del piso pélvico. Ya del piso pélvico. Entonces lo primero que quiero que recuerden, lo que les dije anteriormente, es que el piso pélvico muscular tenía dos componentes principales. El músculo elevador del ano, que tenía sus 3 fascículos, y los coccigios. ¿Correcto? Entonces de estos dos, el más importante es el músculo elevador del ano. ¿Ya? El músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano, que estás viendo acá, tiene sus 3 fascículos. Voy a dibujarlo, que sale del pubis y le da la vuelta al recto. Sale del pubis y le da la vuelta al recto, es el pubo rectal. Ese es el pubo rectal. Y su función principalmente es la continencia fecal. Así que no nos importa tanto para el tema del piso pélvico. Luego tienes que va del íleon al coxis, el ileococcigio. Que va para acá, el ileococcigio, porque va del coxis o del íleo al coxis. Ileococcigio. El ileococcigio es un músculo que es ancho y no tiene un punto de unión para poder hacer una contracción. O sea, está pegado al íleon y al coxis, entonces no hay forma de que puedas contraer ese músculo, no sino más que mantenerle un tono. Entonces este es un músculo básicamente de tono, no que ejecute algún tipo de movimiento o se pueda hacer de alguna forma contracturar más. Entonces básicamente es ancho, de poca fuerza, y lo que hace es te da área de sostén. Pero acá viene el más importante de todos, lo voy a hacer con verde, el que va del pubis al coxis, el pubococcigio. Entonces el pubococcigio, como su nombre lo dice, va del pubis al coxis, y técnicamente, como hay una ligera movilidad del coxis, sí se puede en su contractura generar ligera movilidad, puede hacer mejor trabajo muscular, y los ejercicios de Kegel, son los adecuados para fortalecer este músculo. Por eso este es el fascículo más grueso y más fuerte. Y como ves, le hace un diafragma y aprieta las estructuras, sobre todo la vagina, la uretra, ¿correcto?, en una parte más superior al tercer plano de Delancey, y sirve para contener a las vísceras. Así que el principal componente de sostén visceral del músculo elevador del ano es el pubococcigio, y es el que se puede ejercitar con las maniobras de Kegel. ¿Correcto? Listo. Como ves, este músculo elevador del ano está pegado a este arco tendinoso pélvico, ¿no es cierto? Eso que estamos pintando acá, ¿qué cosa es? El arco tendinoso de la pelvis. ¿Ya? Que les expliqué en la diapo anterior. Listo. Sin embargo, queda un pequeño huequito, queda un hueco por atrás, que lo llenan los coccigios. Esto que voy a pintar de azul es los coccigios, que como ves van del isquion al coxis. Isquiococcigios, ¿correcto? Entonces estos isquiococcigios o coccigios a secas, va a depender de cómo lo veas en la literatura, son músculos del piso pélvico, pero ya la parte posterior, ¿correcto? Entonces esos músculos también son importantes, pero mucho menores que el músculo elevador del ano, ¿ya? Adicionalmente, voy a hacer con color blanco, este músculo que están viendo acá es el obturador interno, ¿ya? Y ese obturador interno no forma parte del piso pélvico, forma parte de la pared pélvica, ¿ya? Y este que están viendo acá atrás, que también voy a pintar de blanco, no tiene nada que ver en el piso pélvico. Ese que están viendo ahí es el músculo piramidal. Este es el músculo piramidal, que no tiene nada que ver con la pelvis, porque este es un músculo de la cadera.
tiene que ver con el miembro inferior, con la cadera. Entonces, con esto han entendido cuál es la anatomía, la lógica de los músculos del piso pélvico y la importancia del pubococcígeo de Kegel, ¿correcto? Del pubococcígeo. Muy bien, entonces con eso tenemos cubierto la parte de anatomía. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Entonces, pubo rectal, no se olviden, da la vuelta. El pubococcígeo hace un diafragma y es el que se ejercita por Kegel. El iliococcígeo es ancho, de poca fuerza, pero te da área. Y luego tienes el resto. Bien, entonces vamos a ver ahora el diagnóstico. Vamos a aproximarnos al diagnóstico de una paciente con distopia. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, ya les dije, es que la mayoría de pacientes, ¿cómo van a ser? Asintomáticas. Y gran parte de las pacientes van a revertir de forma espontánea su clínica, si es que la tuviera. Así que el diagnóstico de la distopia básicamente va a ser porque la paciente presenta alguna molestia. Y la molestia número 1 que presenta es la sensación de bulto. La molestia número 1 que presenta es la sensación de bulto. La sensación de bulto tiene una especificidad elevada de casi 70% y una sensibilidad un poco menor para diagnosticar distopia. Entonces lo que marca es la sensación de bulto, si es que habría síntomas. ¿Y por qué se debe esa sensación de bulto? La sensación de bulto se debe a que está habiendo incomodidad alrededor del himen. Entonces el himen, que sería este plano, que estoy pintando acá, el himen, que sería ese plano, es un punto muy importante, ¿ya? Entonces vamos a marcar bien con amarillito, este himen es un punto muy importante, himen, porque representa un punto anatómico de sintomatología, ¿ya? Por eso es que las clasificaciones de las distopias siempre han tenido como referencia el himen, ¿ya? Muy bien, entonces con eso la primera parte del diagnóstico. Ahora, cuando diagnostican una distopia, lo complicado es que tienen que diagnosticar de qué pared ha sido la distopia. Y tienen que diagnosticar de qué grado ha sido, para que en función a eso decidamos el tratamiento. Entonces, hay que lidiar con un sistema que nos permita entender los diversos tipos de distopia. Entonces, empezamos. La pared anterior, como pueden ver ahí, miren, lo estoy pintando de verde, la pared anterior supone a la uretra, uretrocele, y como ves ahí, a la vejiga, cistocele. ¿Ya? La pared anterior. La pared superior, como están viendo ahí de color azul, supone al útero, histerocele, y por arriba al intestino, enterocele. Y finalmente, la pared posterior, que están viendo ahí de violeta, la pared posterior supone el rectocele. Acá la R, rectocele. ¿Ya? Rectocele, este no. Rectocele. Entonces, esos puntos o esas paredes que les he pintado suponen la uretra, la vejiga, el útero, el intestino y el recto respectivamente. ¿Está bien? Entonces, hace muchos años, Baden le ha dado una nomenclatura usando del 0 al 4. ¿Correcto? Del 0 al 4. Para los grados. Entonces agrupó la pared anterior 0, 0, ¿correcto? La pared superior, ¿no es cierto? Y la pared posterior. Y lo único que hizo fue, como la última no tenía dos números, le agregó el último 0, y este último 0, como todos saben, representa el desgarro vaginal. El desgarro vaginal que puede haber en un parto. Entonces, en el perfil vaginal de Baden tiene 6 ceros, donde el primer 0 representa la uretrocele, cistocele, histerocele, enterocele, rectocele y desgarro respectivamente. ¿Ya? Hasta ahí bacán. La gradación iba en función
del himen. O sea, si la distopia estaba por muy lejos del himen hacia adentro, 1, si estaba más cerca del himen 2, si había sobrepasado el himen 3, si estaba totalmente invertido 4. ¿Ya? Eso era básicamente la clasificación de Baden, que ahorita no quiero ahondar, porque es una clasificación pasada. La que actualmente manejamos es una clasificación de consenso entre ginecólogos, urólogos, que es la clasificación POPQ, ¿ya? La prolapso de órgano pélvico quantification, en inglés, ¿no? La cuantificación del prolapso de órgano pélvico, lo que hace es le asigna números y letras a los puntos de referencia. Entonces, para la uretra, escogieron este punto, el AA. Para la vejiga, escogieron el punto BA, este de acá. Para el útero, escogieron el punto C. Para el intestino delgado, escogieron el punto D. Y para el recto, escogieron el punto A posterior y B posterior. Este y este. ¿Correcto? Listo. Entonces, cuando prolapsa el primer plano de Delancey arriba, entonces usualmente ¿quién falla? El punto C, que es el punto cervical anterior, y hay histerocele. Cuando falla el segundo plano de Delancey, que es la fascia paravaginal, falla el punto BA y hay cistocele. Cuando falla el tercer plano de Delancey, la membrana perineal, sale el AA, que es el uretrocele. Y si falla la parte del cuerpo perineal, puede protruir el AP, que es el recto distal. Si falla el músculo elevador del ano, suele protruir todo el recto, el BP. Y para que protruya el intestino, el punto D, usualmente es una falla propia del intestino y del meso, o una lesión de la cúpula vaginal en el fondo de saco de Douglas. ¿Ya? El punto D está definido en el punto de saco de Douglas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos puntitos son muy útiles para los ginecólogos para poder tener un orden en su nomenclatura. Entonces, para eso le han dado esta terminología. Entonces, han creado este diagrama del POPQ para que lo entendamos mucho mejor. Acá arriba se pone toda la pared anterior, acá se pone la pared posterior y acá arriba se pone el punto C, ¿correcto? Acá, el punto C, y acá se pone el punto D, ¿ya? Entonces pones AA, BA y C, AP, BP y D, ¿correcto? D, ahí está. ¿Está bien? Eso es la forma como se pone. Luego se asignan los valores, ¿ya? Lo normal es que este punto AA esté ubicado del himen hacia adentro. Entonces, como está ubicado hacia adentro del himen, se le pone negativo, porque está hacia adentro. Y se le pone 3 centímetros porque es normalmente el tamaño de la uretra femenina normal. Entonces, ese punto debería estar en menos 3 centímetros, que es lo normal. ¿Ya? Luego, el siguiente punto en referencia es el C, el cérvix. ¿Por qué? Porque este cérvix suele estar al fondo de la vagina. Entonces yo puedo medir la vagina. Esto que están viendo acá es la longitud vaginal total, que se mide en posición funcional o fisiológica, que es con toda la vagina en su sitio. Entonces esta longitud vaginal total va desde el himen hasta el fondo de saco de Douglas. Entonces esta longitud vaginal total que están viendo acá puede variar 8, 7, 9 centímetros dependiendo de la etnia de las pacientes. Entonces, lo normal es que este punto C protruya no más de 2 centímetros de esta longitud. Entonces, si es 8 la longitud, el cérvix podría protruir hasta 6 o 7. Y como está dentro de la vagina, nuevamente se le pone menos, porque está dentro de la vagina, y el punto de referencia es TLB menos 2 como máximo. O sea, toda la vagina, menos 2 centímetros de protrusión. Entonces, por eso es que acá, menos 6 también representa correctamente al punto C. ¿Ya? Entonces, ahí lo tienen claro. Ahora, si el punto C y el punto A ya están definidos, ¿qué define al punto BA?
El punto BA no es más que el punto medio entre los dos. Es la mitad, el punto medio. Pero por consenso, si es que no hay protrusión, el punto BA se le coloca el mismo número que el punto AA, salvo que esté protruido, ¿ya? Si no hay protrusión, se le coloca el mismo punto que el AA, o sea, virtualmente el mismo. Bien, ahora el punto AP y BP, eso debería ser un espejo del punto A y B. Estos dos deberían ser espejos, ¿correcto? Entonces tú te preguntarás, ¿por qué en este dibujo tengo el AP en más 2 y el BP en más 5? Más, ¿qué significa? Más significa que está fuera del plano del himen. Está hacia afuera. Ya, entonces estos puntos están salidos. Entonces hay una distopia de estos puntos. Se han salido. Entonces, el ejemplo, el diagrama, sería que todo este recto que estoy pintando acá se haya salido por la vagina. Por eso los ginecólogos han hecho este diagrama de arriba. Esto que ves acá es el pubis. Todo esto que estoy pintando de azul vendría a ser la pared anterior. Todo esto que estamos pintando acá vendría a ser la pared superior. Y lo que voy a pintar de rojo vendría a ser toda la pared posterior. ¿Qué ha pasado, profe? Se ha salido. Porque este hueco que voy a pintar de dorado, este hueco que está de dorado, ¿qué creen que es? El himen. Entonces, el esquema claramente te muestra que el punto AA está en su sitio, adentro, el BA está en su sitio, el C está en su sitio, pero el punto BP y el punto AP están salidos, se ha salido el recto. Entonces esto representa un rectocele. Lo que están viendo en este diagrama, en este ejemplo, es un rectocele. ¿Correcto? Entonces, esa es la forma como diagraman las patologías con el POPQ. En otro esquema podemos poner un uretrocele, luego un cistocele, o podemos combinar un cisto-uretrocele. Es cuestión de cambiarle los números nada más. ¿Está bien? No le ponen punto D, porque como ya hay rectocele, el punto D se ha movido. Entonces ya no lo ponen. ¿Ya? Finalmente, el perineal body, este de acá, es el ancho del cuerpo perineal, se coloca acá, y el hiato himenial es la abertura del himen, se coloca acá, y esos dos valores no lo voy a comentar porque esto ya son con fines quirúrgicos. Esto ya lo utilizan los ginecos con fines quirúrgicos, para decidir técnicas quirúrgicas. ¿Ya? Así que eso lo voy a dejar. Entonces, ¿entendieron cómo es la nomenclatura? Esa es la nomenclatura. ¿Ya? Vamos a ahondar un poquito más adelante en el siguiente ejemplo. Bien, entonces vamos a ver ahora este caso que hemos revisado en función de los grados. Entonces, con el esquema que han visto acá, con este Michi, se puede decir así, ¿no? De números, ustedes pueden, acá tiene que decir, seguimos en diagnóstico. Seguimos acá en diagnóstico. Entonces, con ese Michi que ustedes están viendo acá, pueden determinar si es un uretrocele, si es un cistocele, si es un histerocele, o como este caso, que sí está demostrado por la flecha, es un rectocele. O sea, para eso sirve el Michi, para identificar cuál parte de la pared ha protruido. ¿Correcto? Entonces, para que esto no quede al aire, vamos a hacer rapidito un ejemplo al toque. Entonces, si yo les pongo esto, ¿correcto? Ahí les dibujo el himen y les pongo acá AA, BA, C, D, BP, AP. Entonces, claramente ustedes van a darse cuenta que del himen hacia adentro están el C, D, B y P. Así que estos probablemente están ok. ¿Quiénes son los que se han salido? Los que se han salido son estos de acá. Se ha salido el AA, se ha salido el BA. Como ven, el AA se ha salido en toda su longitud. ¿Qué es lo máximo que medí el AA?
3 centímetros. Entonces, ¿cuánto estará este punto? Más 3 centímetros. Y el punto BA, bueno, pues habría que medirlo, ¿no? Habría que medir cuánto se ha salido. Ponte que se ha salido 5 centímetros. Entonces, más 5 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería nuestro Michi? Fácil, Pedoc. Acá se pone AA, BA, C. Acá se pone AP, BP, D. Acá se pone longitud vaginal total, el cuerpo perineal y el hiato menial. Entonces, a ver, ¿cuánto mide toda la vagina? Supongamos que te dicen que es 9 centímetros. Entonces, ¿dónde pones el 9? Acá, el 9. ¿Ya? ¿Cuál tienes el dato? Más 5 acá, más 3 acá. Estos de acá no me han dado el dato, pero podrían dármelo. ¿Cuándo decimos que el C y el D están normal? Decimos que están normal cuando están en menos TLB menos 2, como máximo. Entonces, te pueden poner un punto C en 7, menos 7, y eso está ok, porque 7 es 9 menos 2, cumple. Y el D podría ser un menos 8, y también está bien, porque 9 menos 2 es 7. Entonces, estás por dentro de menos 7. Así que no hay problema, estás en sitio, ¿ya? Es pues así, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Entonces lo normal es que estén en menos 9, menos 2, 7. Lo normal es que estén desde el 7 para adentro, ¿ya? O sea, menos 7, menos 8, menos 9, está ok. Tanto el punto C y el D. Entonces en este caso, está ok, porque la vagina es de 9. ¿Ya? El A y B posterior pueden ponérmelo como que no. Entonces vamos a poner que están en menos 3 y menos 3. ¿Qué significaba cuando estaban en espejo y hacia atrás? Que estaban ok, pues no. Porque el AP es menos 3 igual que el AA. Pero en este caso está normal. Y el BP se ponía el mismo valor si es que no estaba protruido. Entonces los únicos puntos en este ejercicio que están mal son estos. Correcto. Entonces, ¿qué tiene la paciente, profe? La paciente tiene uretro por el A, cisto por el BA, CL. Tiene un uretro, cisto, CL. Así es como se habla, ¿ya? Uretro, cisto, CL. ¿Y quién manda? Manda el más grande. O sea, si es un uretro, cisto, CL y el que está más alejado es este punto, el BA, este es el que le va a dar el grado. ¿Correcto? Que vamos a ver ahorita. Entonces, en este esquema, yo les voy a enseñar los grados. ¿Ya? Entonces, habíamos quedado que lo correcto era que el punto C y el punto D estén por dentro de TLB-2. ¿No es cierto? Hacia negativo. Bien. Habíamos quedado que el punto AA y el punto BA y el punto AP y el punto BP suelen estar en menos 3, en ese punto. Así que lo que están viendo de rojo es lo normal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si el punto C se viene por acá? ¿Qué pasa si el punto AA se viene por acá o se viene por acá? O se viene por acá el AP, o se viene por acá el BA, y así n ejemplos hasta el infinito, no el infinito, pues no, sino hasta toda la eversión total, Entonces, cuando ya se están moviendo los puntos, entonces ya está viendo una distopia, porque están saliendo de su punto original. Nuevamente, ¿cuál es su punto original del C y el D? Por dentro de TLB-2, por dentro. ¿Cuál es el punto del AA, BA, AP y BP? Menos 3 centímetros. Ahí puestitos, tranquilitos. Entonces, si ustedes ya se salen, el C o el D, el A, el AP, etcétera, se salen, ya entonces estamos en una distopia. Por lo tanto, la distopia se ha clasificado en 4 grados y en un grado 0 que es la ausencia de distopia. Entonces, se dice que es grado 0 cuando no hay distopia, solamente hay factores de riesgo. Porque si no, no tendría sentido pues, decir grado 0.
todas ustedes estarían en grado 0, no tienen distopia. Pero si tuvieran factores de riesgo, sí se le llamaría distopia grado 0, porque hay factores de riesgo, ¿ya? Entonces, apenas empiezan a moverse, empiezan a aparecer los grados. Entonces, lo que quiero que recuerden es que el grado 2 y el grado 1 representaban más, ¿se acuerdan? Más del 80 a 85%, los más frecuentes. Entonces, hay que definirlos bien. El himen es el que define al grado 2. Porque cuando la protrusión, como ves acá, ha pasado al himen o está cerca del himen, entonces la paciente siente la clínica del bulto. La sensación de bulto o de pesadez a nivel de la vagina se siente cuando ya la distopia está cerca al himen. ¿Está bien? Por eso esta sensación de bulto y pesadez aparece en el grado 2 o en el grado 1 cuando ya se está acercando al himen. ¿Ya? Entonces el grado 2 se define como toda distopia que está ubicada entre -1 y +1 centímetro del himen. ¿Por qué? Porque es altamente probable que en este grado ya tengamos la clínica de bulto y pesadez. ¿Está bien? Correcto. Ahora, el siguiente punto de corte, voy a seguir haciendo con rojo, es si el punto se ubica fuera de su sitio, pero está dentro de -1 y por fuera de -TLB-2, o sea, no incluye estos extremos. Para los que se acuerdan algo de álgebra del colegio, cuando la bola es abierta no incluye los extremos, cuando la bola es cerrada sí lo incluye, ¿ya? Entonces estamos en grado 1. Este grado 1 suele ser asintomático. En la mayoría de casos suele ser asintomático, ¿ya? Muy bien. Cuando ya estamos, voy a hacer con color negro, cuando ya estamos sin tocar +1 y sin tocar TLB-2 en positivo, ya estamos en grado 3. Entonces, en grado 3 ya aparece incontinencia urinaria de esfuerzo. Ya hay problemas para la defecación. E inclusive podrían haber algunas úlceras por esa mucosa que está protruida. Entonces la sintomatología en el estadio 3 ya va incrementándose. Por eso es que el estadio 3 ya podría hacerte pensar en una intervención quirúrgica. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, de TLB-2, que es toda la longitud posible desde el cervix, que habíamos quedado que era TLB-2 adentro, se ha salido. Entonces todo lo que esté por fuera de esto se conoce como grado 4. Este es el grado más severo, y en este grado 4 es muy probable que ocurra la retención urinaria. La retención urinaria. ¿Por qué? Porque como está totalmente salido las vísceras, se angula y se obstruye la uretra. Entonces eso genera retención urinaria. ¿Ya? Entonces esa es la gradación y esos son usualmente los síntomas que aparecen en cada uno. ¿Está bien? Listo. Bien, entonces vamos a conversar ahora sobre el tratamiento. El tratamiento está basado en el grado, ¿ya? No está basado en los síntomas. O sea, los síntomas pueden o no estar relacionados al grado, como les dije en la diapo anterior, sí, pero usualmente el tratamiento va por los grados. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando una paciente tiene factores de riesgo, obesidad, sobrepeso, constipación, estreñimiento, deben buscar reducirlos. ¿Ya? Entonces, en los estadios 0, porque hay factor de riesgo, y los estadios 1 asintomáticos, se recomienda disminuir los factores de riesgo, sobre todo el peso, bajar de peso. Es la primera medida que se recomienda. Se ha visto que los estrógenos, algunas terapias físicas, etcétera, se han asociado, pero no hay mucha evidencia. Bajar de peso es la que mejor evidencia tiene. Ahora,
Si ya tenemos una paciente que está en un grado 1, pero con síntomas, y en un grado 2, que claramente hemos dicho que probablemente tenga síntomas, o en un grado 3, cuando todavía sus síntomas no sean tan severos, entonces después de bajar de peso, adicionalmente a esto, usamos tratamiento médico. Tratamiento médico, ¿correcto? Y el tratamiento médico número 1 son lo que están viendo acá, los ejercicios de Kegel. Son más o menos 7 ejercicios, al menos los originales. Son 7 ejercicios de Kegel que lo que buscan es fortalecer el piso pélvico. Fortalecer el músculo del piso pélvico. Los ejercicios de Kegel, ¿ya? Ese es el manejo médico recomendado. Si no se puede hacer o no mejora con eso, el segundo del manejo médico es el pesario. El pesario es un anillo o una cuña de silicona que se pone para taponar la pared anterior apoyado en la pared posterior. Entonces, el pesario son anillos de silicona o pueden ser también unos como cuñas que básicamente lo que hacen es lo siguiente. Vuelve al ejemplo del cuarto. El cuarto es la vagina. Entonces se está cayendo el techo, profe. ¿Qué haces cuando se cae tu techo? Pones una tusa, ¿no? Una estaca en el piso, tu madera, y apoyas tu techo para que no se caiga tu techo encima, ¿no? Nunca han estado en una casa así que está por derrumbarse. Bueno, en el centro histórico de todas las ciudades del Perú está llenito de esas casas. Entonces ponen una tusa de madera para que no se caiga. Entonces el pesario es lo mismo. Apoyas en el músculo elevador del ano, de la pared posterior, y arriba sostienes la pared anterior. ¿Ya? Bien. Y finalmente, si es que ya estás en un grado 3 muy sintomático, o si ya tocaste el grado 4, tienes alta chance de que en el grado 4 de retención urinaria. Entonces los grados 4 y los grados 3 altamente sintomáticos van a requerir una cirugía. Una cirugía. Entonces la cirugía, como estás viendo acá, es una cirugía que se hace externamente. Se puede coser la pared de la vagina, eso se llama colporrafia. Hay colporrafia anterior, colporrafia posterior, colporrafia superior. Se puede hacer una colpopexia y se pega el fondo y el ápex vaginal a los ligamentos sacrococcígeos. También se hace esa técnica. O se pone una malla para darle más soporte a la membrana perineal, ya una malla a través de la pared anterior. Hay bastantes técnicas quirúrgicas, ya hay un abordaje bastante variado. No quiero tranquear con eso, no es muy crítico ahora, pero sí deben saber todos que la cirugía es la elección cuando tenemos un grado 3 muy sintomático o un grado 4. ¿Ya? Bien, entonces con eso damos pase ahora a la siguiente patología general, que es la dismenorrea. ¿Ya? Entonces acá yo quiero que quede claro el término. ¿Qué cosa era menorrea, profe? Menorrea era el sangrado menstrual cíclico de características normales. Menorrea, tu regla. Y significa que es una regla con problemas. No está normal, ¿no? Entonces, en este caso, se refiere al dolor inadecuado que acompaña a la regla. ¿Ya? Entonces, la dismenorrea se define como un dolor que aparece con la menstruación y desaparece alrededor del tercer día de la misma. O sea, la dismenorrea aparece con la regla y desaparece 2 a 3 días después de la regla.
o sea, después de que empezó la regla. Eso es la definición de dismenorrea. No te confundas con síndrome premenstrual. Eso también es otra cosa. No te confundas con el síndrome premenstrual. Por algo su nombre lo dice, premenstrual. El síndrome premenstrual es aquel que se refiere a una serie de cambios fisiológicos que anteceden a la regla y que desaparecen cuando ésta ocurre, que usualmente se debe a un desbalance hormonal que va de la mano con un desbalance de neurotransmisores, neuroquímicos en el cerebro, que puede explicar hasta 150 tipos de síntomas, aunque los más importantes son la hinchazón, la sensación de pesadez y los cambios de humor. Entonces, cuando nosotros hacemos burla o se burlan entre ustedes, ¿no? Que seguro le va a venir su regla, seguro está con la regla, está así porque está con la regla. Entonces, no es algo fuera de lo estrictamente técnico, porque hasta un 10% de pacientes pueden experimentar síndromes premenstruales molestos, que les traen problemas en su día a día y por ende se nota. Y hasta un 90% de mujeres experimenta al menos alguno de los síntomas del síndrome premenstrual que no le afecta a su día a día. Entonces, es algo importante que recuerden la diferencia, porque la dismenorrea es cuando el dolor de la regla es inadecuado. O sea, lo normal es que la regla duela un poquito, un cólico, un poquito. Pero si tu regla te duele mucho, que no te deja hacer cosas ese día, o que te obliga a tomar AINES, entonces ya es una dismenorrea. Leve, pero es dismenorrea, porque hay 4 grados de dismenorrea en función de cuánto interfiere con tu actividad. Así que no confundan los términos y entiendan que es algo muy, muy frecuente. Muy, muy frecuente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el lío? El lío es que la dismenorrea puede ser grave o puede ser probablemente pasajera y muy benigna. O sea, eso va a depender de su fisiopatología. Entonces, por eso es que tienen que diferenciar la dismenorrea primaria de la secundaria. Porque la dismenorrea primaria no es más que un problema disregulatorio funcional debido a las hormonas y sobre todo las prostaglandinas, ¿ya? Mientras que la dismenorrea secundaria es un problema orgánico que probablemente requiera una atención crítica, ¿ya? Es un problema orgánico que probablemente requiere una atención crítica, inclusive una posible cirugía. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero que recuerden es que la primaria es un tema funcional, hormonal y de prostaglandinas, ¿ya? La prostaglandina F2-alfa, la más involucrada. Y la secundaria es un tema orgánico. Entonces, ¿en quién suele ocurrir las amenorreas, las dismenorreas, primarias? Estas suelen ocurrir en mujeres que tienen ciclos ovulatorios, ¿correcto? Los ciclos ovulatorios se asocian a elevada progesterona y la elevada progesterona se asocia a elevada prostaglandina F2-alfa. Y esta elevada prostaglandina F2-alfa, ¿correcto? Tiene que tener un adecuado balance en su interacción con el miometrio para que genere una regla normal sin mucho dolor, ¿ya? Esta dismenorrea primaria suele afectar a gente joven. Es una dismenorrea que tiende a mejorar con la edad. Es una dismenorrea que mejora con la paridad, o sea, aparentemente cuanto más hijitos tienen van mejor. Y esta es una dismenorrea que se ha asociado ya a mujeres que han tenido historia de violación o violencia sexual. ¿Ya? Es importante dato. Es una dismenorrea que se asocia a mujeres que no gestan, ¿ya? Que no gestan.
¿ya? Entonces tiene múltiples teorías, que vamos a tratar de explicarlas poco a poco. Sin embargo, la dismenorrea secundaria no tiene nada que ver con la ovulación, o sea, puede ocurrir en ciclos anovulatorios, no tiene nada que ver. Tiene más que ver con la famosa patología PAL, pólipos, adenomiosis, leiomiomas. Estos de acá suelen dar dismenorrea, aunque la causa número 1 es la endometriosis. La causa más importante de dismenorrea y dolor pélvico crónico en pacientes de estrato socioeconómico alto es la endometriosis. Pero también existen otras causas de dismenorrea secundaria, otras causas, sobre todo problemas orgánicos congénitos, pero también de otros órganos, intestino irritable, colon irritable, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera, pueden ser causas. Esta dismenorrea secundaria siempre está asociado de otros síntomas, ¿correcto? Y de otros factores de riesgo. Y no es en la mujer joven, es en mujeres usualmente pasado los 30 años, o sea, de instauración tardía, ¿ya? Entonces, eso tienen que tener en cuenta para los aspectos generales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico de la dismenorrea primaria es simplemente un diagnóstico clínico, donde tú tienes que demostrar que el dolor es un dolor típico de la regla. O sea, es un dolor tipo cólico, en la línea media, que aparece con la regla, que se va a los días después de la regla, 2 o 3 días. Y adicionalmente puede haber náuseas, vómitos, diarrea, sudoración, cefalea, taquicardia y otros signos más en casos severos. Todo esto explicado ¿por qué? Porque hay un exceso de isquemia. ¿Por qué? Porque es un útero muy sensible a la prostaglandina, ¿correcto? Y esa prostaglandina obviamente se liberó de un ciclo con abundante progesterona, un ciclo ovulatorio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un ovario que tiene un ciclo con abundante progesterona que va a producir en su caída, cuando va a venir la regla, un exceso de prostaglandina F2 alfa. Esta prostaglandina F2 alfa va a generar acá una contracción muscular, ¿correcto? Esa contracción muscular va a generar isquemia y eso ya hemos explicado que es la regla normal, ¿no es cierto? Vamos a poner acá, perdón. Una contracción primero de las arteriolas espirales, una contracción de las arteriolas espirales. Eso genera la menstruación. Pero también se contrae el miometrio para contener ese sangrado. También hay una contracción del miometrio. Pero como es demasiada la contracción, porque había demasiada prostaglandina y sensibilidad, porque era un ciclo ovulatorio, entonces se cree que este exceso de contracción desbalanceado aumenta la isquemia. O sea, es como que se contrae mucho el útero, se le pasa la mano. Lo normal es que el útero se contraiga un cachito para cerrar el flujo sanguíneo, para que corte tu regla, para que deje de sangrar. Pero si se contrae demasiado, primero que te duele un montón, segundo que por haber mucha prostaglandina va a haber náuseas, vómitos, diarrea, sudoración, taquicardia, porque estás liberando citoquinas proinflamatorias. Y tercero, que esa contracción excesiva del útero va a generar isquemia del útero. Y esa isquemia va a generar más prostaglandinas. Y se hace un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Entonces, ese círculo vicioso hace que tus reglas sean muy dolorosas. Muy dolorosas. ¿Ya? Con el tiempo, tu útero va aprendiendo y la regulación de prostaglandina se va dando, va bajando la liberación de prostaglandina secundaria a progesterona y tu isquemia va bajando. Entonces, con el paso del tiempo van bajando tus síntomas, ya no hay isquemia porque no hay esa hiperrespuesta y simplemente el paciente mejora. Entonces, la historia natural de la dismenorrea, la gran mayoría, es que disminuye con el paso del tiempo.
Y si sobre eso la paciente está gestando, también disminuye más. ¿Correcto? Disminuye. Entonces, esa es la lógica de la dismenorrea en su clínica. ¿Listo? Muy bien. A la imagen tienes que haber descartado toda patología orgánica. O sea, un criterio importante para el diagnóstico de dismenorrea primaria es que no haya nada que lo explique orgánicamente. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la dismenorrea secundaria? Justamente es lo contrario. La dismenorrea secundaria es un dolor, o mejor es de diagnóstico por imagen. Principalmente, como ven acá, la ecografía transvaginal. ¿Ya? Este dolor de la secundaria es un dolor atípico. ¿Cómo es un dolor atípico? Es un dolor que viene con la regla, pero no se queda en línea media. Se va a una de las fosas, ¿correcto? Es un dolor que no siempre es cólico. A veces punza, a veces puede arder, a veces es sordo, ¿ya? Es un dolor que no va con náuseas, vómitos, sudoración, no. Va con sangrado, ¿ya? Va con sangrado cuando es una lesión orgánica. Es un dolor, como ven acá, que va en aumento, que no mejora con el paso de los años, ¿correcto? Y obviamente esta paciente no va a mejorar ni gestando y claramente van a aparecer signos y síntomas asociados a la lesión orgánica. O sea, si es un pólipo, habrá sangrado, si es una adenomiosis, habrá sangrado, habrá útero palpable, si es un mioma, habrá sangrado, habrá útero palpable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es claramente la diferencia entre las dos. Entonces, cuando ustedes tienen una dismenorrea secundaria, tienen que mandarlo a tratamiento etiológico específico, por ecografía, lo que salga. Pero si tienen una dismenorrea primaria, acá viene el tratamiento. Entonces, el tratamiento, estoy hablando de la dismenorrea primaria. ¿Por qué, profe? Porque la dismenorrea secundaria, yo ya les dije que se trata etiológicamente. Entonces, el tratamiento de la dismenorrea primaria, ahí está. Lo primero, y está con evidencia, está en el UpToDate, hay evidencia, es ver si responde a compresas calientes. Se ha visto que la aplicación de compresas calientes mejora esa disregulación de prostaglandinas y el dolor baja, ¿correcto? Si con eso se mantiene, perfecto. La segunda opción es darle pastillas, ¿correcto? Entonces, la segunda opción que tenemos es darle pastillas, los famosos AINES, que tengan buena concentración en la pelvis, en el útero. Ahí tenemos el ibuprofeno, el meloxicam, el ácido mefenámico, el naproxeno, ¿ya? Si es que no puede tolerar esos AINES por algún problema gástrico, bueno, siempre está el famoso paracetamol. También se puede dar, aunque se prefieren los AINES, ¿ya? Si no mejora con un curso de AINES, entonces probemos como tercera opción un curso de anticonceptivos orales combinados, ¿correcto? Probemos con anticonceptivos orales combinados. Estos se han visto que de alguna forma regulan la sobreexposición de prostaglandinas porque bajan la exposición progestacional, ¿ya? Si no mejora con esos anticonceptivos orales combinados, se ha visto que podrías dar progesterona sola. Se podría dar progesterona en dosis bajas vía oral o se podría poner una T de levonorgestrel, que como te digo nuevamente lo que hace es, al generar anovulación, la anovulación va a hacer que no produzcas tu propia progesterona. Tu progesterona va a depender de las pastillas o de la T liberadora, que es de menor concentración, y eso va a mejorar tu dolor. Si no mejora con esto, hay literatura que dice que podemos combinar AINES con anticonceptivos, se puede, y si ya con eso no mejora, es refractario, tienes que pasar ya a un manejo de dolor crónico, ¿no? Que incluye terapias de la estimulación eléctrica, de los nervios sacros,
puede haber inclusive manejo con fármacos anticonvulsivantes o después antidepresivos. O sea, ya viene a ser un manejo de dolor crónico, ya que inclusive contempla la cirugía, ¿ya? Bien, la gran mayoría no necesita eso, cura simplemente con un poquito de pastillas o una terapia de calor local y ahí queda, ¿ya? Como te dije, los 4 grados van a depender de cuánto está afectado tu día a día. El máximo grado es cuando tu día a día está totalmente afectado. El grado 3 es cuando tu día a día está parcialmente afectado, pero con pastillas lo llevas bien. El grado 2 es cuando no tienes afectación de tu día a día y a veces requieres pastillas. Y el grado 1 es cuando te duele, no te afecta tu día a día y tampoco necesitas pastillas, ¿ya? Eso es entonces el resumen de dismenorrea. Bien, ahora vamos a conversar de patología quística en la vagina o en la vulva, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de patología quística, inevitablemente hay que hablar del quiste de Bartolino, que se complica con absceso de Bartolino, ¿ya? Entonces, lo primero que deben recordar es que los abscesos de la glándula de Bartolino, miren acá, esta es la glándula, ¿ya? Para que lo recuerden. La vagina, a ver, vamos a hacer un breve resumen anatómico. Tienes acá el clítoris con su capuchón, tienes acá arriba los labios mayores, esto que estamos separando son los labios menores, esto que están viendo acá es la uretra, este orificio que están viendo acá, todo este orificio que estoy pintando de negro es el introito vaginal, ¿correcto? Esta telita que están viendo acá del introito vendría a ser el himen, ¿correcto? Todo este espacio que se crea es un espacio virtual que lo voy a pintar de amarillo entre el labio menor y todo el introito, todo ese espacio viene a ser el vestíbulo, ese espacio que va hasta abajo inclusive viene a ser el vestíbulo vulvar. Y justo en ese vestíbulo drenan a cada ladito las glándulas de Bartolino, ¿no es cierto? Drenan al costado del vestíbulo. La parte inferolateral o posterolateral, dependiendo de cómo lo veas el ángulo del vestíbulo, ahí drenan las glándulas de Bartolino. Entonces lo normal es que estas glándulas de Bartolino drenen acá, su glándula está adentro, ahí está. Y estas no se olviden que aportan el 70% de la lubricación del acto sexual por parte de la mujer. Entonces, si fallaran las glándulas de Bartolino, bueno, pues la mujer tendría problemas para las relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, por algún motivo, acá justo en su desembocadura, por un pólipo, un quiste, un acúmulo de tejido, de piel, lo que fuera, se obstruye. Y cuando se obstruye, se hace esta masa. Esa masa que ven ahí, que es un quiste de Bartolino. Una masa en el vestíbulo vulvar, molestosa, ¿no? Cuando caminas lo sientes, te duele, eso es un quiste de Bartolino. Si para tu mala suerte ese quiste se sobreinfecta, recuerda que le puede venir bacterias de la vagina, de la piel, de la vulva, o del recto, le puede venir de todo lado. Entonces, si le viene de la vagina, puede infectarse con clamidia, con gonococo o con anaerobios gram positivos de la vagina, ¿correcto? Si se contamina con la piel, puede contaminarse con estafilococos, con estreptococos, y si se contamina con el recto, puede contaminarse con Escherichia coli, con enterobacterias o anaerobios gram negativos. Entonces, de todo esto se ha visto que la E. coli suele ser la más frecuente, luego tienes las cutáneas y finalmente tienes las de origen sexual vaginal, aunque la gran mayoría
de los cultivos, de los abscesos de Bartolino, son multiflora. O sea, se ha visto que tienes anaerobios, estafilos, estreptos, tienes de todo ahí. Así que su tratamiento es basado en esa premisa de que es multiflora. ¿Ya? Bien, entonces ese es el resumen de los aspectos generales de un quiste que complica un absceso de Bartolino. Entonces vámonos al tratamiento. Entonces cuando la paciente ya viene con su clínica, va a venir con su primer episodio de masa de glándula de Bartolino, y habíamos quedado que este primer episodio de masa va a tener una sensación de bulto en el vestíbulo que le da problemas a la deambulación, o sea, no le deja caminar tranquila, puede haber dolor, puede haber secreción, ¿no es cierto? Todo eso. Entonces entra nuestro algoritmo. Entonces, ¿cuál es el gran problema acá? El problema es que esa glándula, cuando se inflama, se infecta, tiende a recidivar y vuelve a infectarse, entonces hay que buscar la forma de que eso no vuelva a ocurrir, porque no la podemos extirpar. Entonces, hay un punto de corte crítico, que son los 3 centímetros. ¿Ya? En la última actualización, la revisión up-to-date, 3 centímetros. Si es menor a 3 centímetros de tamaño, se dice que es pequeño. Y al ser pequeño, no es algo que me deba preocupar. Entonces, te haces una pregunta. Si hay signos de infección, ¿cuáles son los signos de infección, profe? Obvio, pues. Hay eritema, está caliente, está fluctuante, hay mucho dolor, puede que se infectó. Entonces recomiendan una pequeña incisión y un drenaje. Drenar toda la secreción. Y sobre eso le hacen sus bañitos de asiento, ¿correcto? Sus bañitos de asiento y ahí queda. Si es que solo es un quiste, o sea, no hay mucho dolor o es mínimo el dolor, no hay flogosis, no hay fluctuación, basta con baños de asiento y solito se va a desinflamar ese quiste. ¿Correcto? Bien. Sin embargo, si ya tiene 3 o más centímetros, es grande y por lo tanto no va a remitir solo. No, y si se infecta va a ser grave. Entonces, cuando ya tenemos más de 3 centímetros, sí o sí tenemos que hacer incisión y drenaje, igual que el otro, pero le añadimos, después del drenaje, un catéter Ward. El catéter Ward es como una cuchara, ya, esta es la cavidad de la glándula, ahí está la glándula, ¿no? Drenando. Entonces el catéter Ward es como una cuchara que se le pone ahí encima para que drene, para que por ahí empiece a drenar todo el contenido de esa glándula. Entonces el catéter Ward solo se pone en casos de 3 o más centímetros porque sí hay riesgo de que recidive. Se le pone el catéter Ward, ¿correcto? Si sobre eso tú notas que hay infección, flogótico y todo, como ya está grande, eso es peligroso. Entonces cuando hay signos de infección hay que tomar cultivo sí o sí. Y arrancas antibiótico terapia empírica, ¿correcto? Empírica contra E. coli, contra gram positivos cutáneos y contra anaerobios, ¿correcto? Bien, solamente UpToDate recomienda el uso de antibióticos si es que hay riesgo de infección severa, o sea, pacientes inmunocomprometidas, gestantes o que tienen alguna complicación anatómica. Si no hay factor de riesgo, UpToDate no recomienda arrancar antibiótico sin tener un cultivo. En cambio, si tuvieran factores de riesgo, UpToDate recomienda arrancar cuanto antes el antibiótico. Ya, así que eso es optativo. Optativo dependiendo de los factores adicionales de infección que se tenga. Usualmente con la incisión, el drenaje y el catéter Ward debería pasar. Y con el cultivo para darle tratamiento específico. Ya, específico. Si es que fuera solo un quiste de más de 3 centímetros sin flogosis, basta con el catéter Ward para que se mejore. Bien. Ahora, ¿qué pasa si recidiva? Si la paciente recidiva, la actualización en UpToDate dice, si es la tercera recidiva, se recomienda marsupializar. Si es la segunda recidiva, puedes marsupializar o puedes intentar otra vez colocarle el catéter Ward. ¿Ya? Eso va a depender
de cuánto quieras conservar la glándula. ¿Bien? Listo. Ahora vamos a conversar sobre los quistes de inclusión. Ya vamos a conversar sobre los quistes de inclusión. Los quistes de inclusión son unos quistes pero dentro de la vagina, quistes intravaginales, ¿correcto? Estos quistes de inclusión intravaginales que están viendo acá suelen aparecer en la pared posterior de la vagina. Son quistes de tejido plano poliestratificado no queratinizado, o sea, tejido vaginal, y se asocian a traumatismos vaginales, ¿ya? Entonces, pacientes que tienen, por ejemplo, relaciones sexuales muy frecuentes, ¿correcto? Por ejemplo, trabajadoras sexuales o actrices porno, lo que fuera. Entonces, se ha visto que tienen más incidencia de estos quistes por múltiples traumatismos en la pared vaginal, ¿ya? También esto se ha visto cuando hay mucha instrumentación, también. Y, como les digo, suelen ser pared posterior, plano poliestratificado no queratinizado y asociado a traumatismo. Se opera. En cambio, los quistes de Garner, correcto, son remanentes del conducto de Wolf. Los quistes de Garner son remanentes del conducto mesonéfrico de Wolf, que ocurren en la pared lateral de la vagina, la gran mayoría. Algunos están en pared anterior, pero la gran mayoría es en pared lateral. Y la diferencia es que el epitelio es simple cúbico, no es plano poliestratificado, es simple cúbico. Y está lleno de un tejido mucoide. Tiene un tejido mucoide adentro, porque este simple cúbico secreta un contenido mucoide. También se opera, ¿ya? Esos son los famosos quistes de Garner o los conductos de los remanentes de Wolf. ¿Ya? Bien, ahora vamos a conversar de otra patología general que es el tema de los estados hiperandrogénicos. Ustedes tienen que preocuparse en una mujer cuando tienen un estado hiperandrogénico, ¿ya? Entonces, cuando una mujer decimos que tiene un estado hiperandrogénico, lo pueden hacer por dos razones. O porque tienen un problema laboratorial, está aumentando la testosterona total, la testosterona libre, la dihidroepiandrosterona, ¿ya? Entonces, la testosterona total mide toda la testosterona de una paciente. La testosterona libre solamente mide ese 1% de testosterona que es activa, la que no está unida a la globulina esteroidea ligadora de andrógenos o de esteroides. Y la DHEA mide la testosterona o el andrógeno, perdón, que libera la glándula suprarrenal. ¿Está claro? Entonces, si alguno de esos tres se eleva, tienes un hiperandrogenismo laboratorial. Y el otro es el hiperandrogenismo clínico. El hiperandrogenismo clínico es cuando tienes los signos y síntomas externos clínicos de una paciente con problemas de exceso de andrógenos. Por ejemplo, tienes hirsutismo, tienes acné, tienes un cambio de la voz se hace más ronca, más grave, tienes un cambio de distribución de la grasa, tienes dermatitis seborreica, ¿ya? La grasa se vuelve más central, masculino, hay dermatitis seborreica, ¿ya? Hay un aumento en la masa muscular, ¿ya? También puede haber un exceso de mala distribución muscular, fuerza y todo. Todo esto producto de los andrógenos, o sea, son cambios hacia la virilización, ¿ya? Entonces, la gravedad hormonal o la gravedad clínica te debe hacer sospechar de diversos cuadros. Sin embargo, lo más resaltante y lo primero que va a venir tu paciente a la consulta es por hirsutismo. Lo primero que viene es por hirsutismo, porque a las chicas no les va a gustar que les crezca el vello con el patrón masculino, ¿ya? Sin embargo, no todos los hirsutismos significan que hay un problema de fondo crítico. Entonces, por eso vamos a aprender
los diferenciales de estos estados hiperandrogénicos. Entonces arrancamos. El hirsutismo idiopático. Primero definamos hirsutismo. El término de hirsutismo se refiere a la distribución de un vello masculino en una mujer. O sea, distribución de vello masculino en una mujer, de forma excesiva, lo suficiente como para decirnos que ya hay un problema de fondo, que no es normal. Entonces, para decir que no es normal, tendríamos que decir que, pero las mujeres no tienen vellos. Claro que tienen, porque tienen andrógenos. Entonces, ¿cuánto es normal? Entonces, Ferriman y Galway hicieron su escala, ¿no es cierto?, que está modificada, básicamente porque está adaptado a las etnias. Entonces, ellos dicen, bueno, la distribución de vello masculino encima del labio superior, ahí va, del 1 hasta el 4, la distribución de vello masculino en la barba, siguiendo el ángulo de la mandíbula, ahí está, de 1 a 4, la distribución del vello masculino en el pecho, en la parte central, en la línea media, ahí está, del 1 al 4, luego en la línea media del abdomen, del 1 al 4, y luego la distribución del vello por encima del triángulo púbico, porque en la mujer el vello queda en el triángulo púbico, nada más. Si sube hacia la parte infraumbilical, también tienes del 1 al 4. Luego la distribución del vello en los brazos, no antebrazos, o sea, en los brazos que van progresando hacia los codos. Ahí también va la distribución en los muslos hacia las piernas, la distribución en la espalda y la distribución encima de los glúteos. Entonces, todo esto es una distribución androgénea o androgínea de los vellos, ¿ya? Si la mujer tiene muchos vellos en el antebrazo, por ejemplo, en el antebrazo, ¿ya? O de repente en algunas zonas que no son estas que están viendo explícitamente acá, podemos hablar de una hipertricosis, sobre todo en los brazos. Hay bastantes mujeres que tienen vellitos en los brazos, pero en ningún lugar más, solo en los brazos, hipertricosis, ¿ya? Pero si hay este patrón, hablamos de hirsutismo. Entonces, el punto crítico se ha visto que más o menos hasta 7 puntos es lo normal, ¿correcto? Hasta 7 puntos es lo normal. Entonces, cuando ya ustedes van sumando, supongamos que tiene un poquito de vello acá, 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 un poquito de vello en los brazos, ya vas 1, 2, 3, 4, 5, un poquito de vello en la espalda 6 y un poquito de vello en la espalda en la parte glútea 7, ya estás llegando a tu límite. Ya estás en el límite, porque esto varía para muchas etnias, ¿correcto? Cuando ya pasan de 11, en la mayoría de las tablas ya es hirsutismo sí o sí. Y clásicamente, históricamente, para hacer un promedio, más de 6, ya decimos que tenemos una alta sospecha de hirsutismo. Así que el valor entre más de 6 a más de 10 es un rango que va a cambiar según la etnia de las pacientes, según los grupos etarios. ¿Me entiende? O sea, hay que hacer un estudio más amplio para poder decir que esa persona eso no tiene un hirsutismo. Sin embargo, para fines prácticos y por preguntas de examen y algo histórico, nos quedamos en 6 como punto de corte, ¿ya? Para decir que ya hay un indicio clínico de hirsutismo. Entonces se llama hirsutismo idiopático, el apellido le ponen idiopático porque solo es un tema de pelo, no es un problema hormonal de fondo. O sea, la paciente tiene hirsutismo, sí, pero su ciclo es regular, o sea, no tiene SOP, porque tu principal sospecha en hirsutismo es SOP. Y su concentración de andrógenos en sangre, o sea, testosterona total, testosterona libre y la dihidroepiandrosterona, están ok. Entonces la pregunta es, ¿y por qué tiene pelos, pues, doc? Porque tiene mucha alfa reductasa en el folículo piloso. O sea, sus andrógenos normales que tiene, cuando llegan al folículo piloso, expresan el fenotipo de masculino. ¿Me entienden? Entonces, la 5-alfa reductasa activada en los vellos es lo que explicaría el hirsutismo idiopático. En estas pacientes, el tratamiento más fácil es el tratamiento físico, o sea, la depilación. Punto. Porque es un problema local. No hay necesidad de tomar químicos.
¿Ya? Bien. Ahora, el síndrome de Hayran, este es un poquito más complejo, porque es una paciente que tiene hiperandrogenismo demostrado, como ven acá, por el hirsutismo, por el acné, ¿correcto? Es obesa y tiene insulinoresistencia, pero todavía no tiene SOP. Ojo, no tiene SOP. Simplemente es obesa, resistencia a la insulina, acantosis nigricans, y sobre eso tiene hiperandrogenismo. Entonces te confundes con el SOP, pero no es SOP, es el síndrome de Hayran, que tiene que ver, ya les dije con qué, cuando había insulinoresistencia, aumentaba la insulina, y eso hacía que disminuya la globulina ligadora de hormonas esteroideas, y eso hacía que aumente la testosterona libre, y eso puede explicar el hiperandrogenismo. Pero esta paciente todavía no tiene sus criterios para SOP. ¿Ya? Bien. El manejo acá es con el endocrino. Y otros ejemplos. Por ejemplo, una hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, ¿qué te va a aumentar? La dihidroepiandrosterona. Porque habíamos quedado que es el marcador andrógeno de ¿quién? De la glándula suprarrenal. Entonces, esto es, ya saben, un problema de P450C21 en el 90% de los casos. Falla la 21 hidroxilasa. No puede pasar los esteroides a gestágenos, a corticoides ni mineralocorticoides, o ambos, y se acumulan en gestágenos y va pasando a andrógenos. Eso es la hiperplasia suprarrenal, que ustedes lo ven en en endocrinología. ¿Ya? Muy bien. El SOP también es otra causa que ya les expliqué, los criterios de Rotterdam, no lo voy a repetir, es una causa muy frecuente de hiperandrogenismo, es más, es la más frecuente. Y luego tenemos los tumores. Esto sí quiero explicarlo rapidito. Los tumores secretores de andrógenos, como los tecomas o los arrenoblastomas en el ovario, se caracterizan porque tienen un aumento excesivo de testosterona libre. Testosterona total. Cuando en el SOP era un aumento de testosterona libre, en el suprarrenal congénita de DHEA, acá en el tumor secretor virilizante es aumento de testosterona total. Estos aumentos de testosterona total sí ameritan ecografías para buscar cáncer de ovario, ¿ya? Y se caracterizan por una rápida virilización y de forma severa. O sea, en muy poco tiempo la paciente, miren, desarrolla estadios de Ferriman muy altos, como ves ahí. Hace alopecia, se le cae el pelo de la frente, como si fuera un hombre mayor. La cantidad de pelo en distribución masculina es enorme, ¿ya? Entonces la voz es ronca, al toque cambia de voz, sus rasgos inclusive faciales, corporales se hacen toscos de hombre. Entonces esa transformación tan rápida debe hacerte sospechar inmediatamente de un tumor secretor de andrógenos, inmediatamente. Y hay que hacer la ecografía y hay que buscarlo. ¿Listo? Bien. Ahora sí, vamos a pasar a patología vulvovaginal variada. Entonces vamos a hablar de dispareunia, vulvodinia y vaginismo, ¿ya? Entonces vamos a primero arrancar con la dispareunia, ¿ya? La dispareunia es una definición clínica de dolor con las relaciones sexuales. O sea, es un dolor que tiene que estar relacionado al contexto de las relaciones sexuales, ¿ya? Puede ser un dolor superficial, puede ser un dolor que la paciente lo identifica en sus partes íntimas superficiales, o puede ser un dolor que la paciente lo refiere profundo, en la pelvis, ¿ya? Y puede ser durante el sexo, ¿ya? O puede ser después del sexo. No antes, pero obviamente, ¿no? Entonces, durante o después. Entonces, si tú tienes una paciente que le duele durante las relaciones o después de las relaciones y siempre está relacionada a tener relaciones,
entonces vamos a catalogar que tiene dispareunia. Esa dispareunia, ojo, puede deberse o no a una enfermedad médica. O sea, no todas las dispareunias son orgánicas, o sea, por una causa físicamente probable. Puede haber dispareunias por simplemente un tema mental, psíquico, psicógeno. ¿Ya? Bien. Entonces, de las causas de dispareunia, la más importante desde el punto de vista clínico es la vulvodinia, el dolor de la vulva, ya sea del vestíbulo, del introito, del clítoris, de la vulva en general, de los labios mayores, menores, o sea, vulvodinia, ¿ya? Entonces, dentro de la vulvodinia tenemos tipos: la dermatosis, la candidiásica, el papiloma, la esencial y la vestibulitis. Entonces, la dermatosis vulvar es un cuadro clínico caracterizado por prurito y atrofia de la vulva, que suele ocurrir en las pacientes ancianas que tienen líquen escleroso vulvar, por ejemplo, ¿ya? O líquen escleroatrófico, o líquen simple vulvar, dependiendo de la clasificación. O también en las mujeres que tienen prurito y una dermatitis de contacto, o sea, no atrófica, sino de contacto. Les da dermatitis a la ropa interior, a algún perfume, alguna cosa, dermatitis vulvar. Esas son las famosas dermatosis vulvares, ya que duele. Luego tiene la vulvitis candidiásica, que es repetitiva, cíclica y que tiene la clínica de la cándida. Entonces, la clínica de la cándida es prurito, sí, pero tiene eritema, exudado e inflamación. A diferencia de la vulva, de la dermatosis vulvar atrófica o escleroatrófica o dermatitis, que es seca. En la candidiásica es húmeda. ¿Ya? Muy bien. El papiloma vulvar obviamente tiene que tener el papiloma, ¿no? O sea, si no tiene el papiloma, no se podría diagnosticar. Y obviamente se asocia a papiloma virus humano, ¿ya? Entonces tienes que haber ahí un papiloma, un condiloma, alguna cosa en la vulva, que es lo que genera el dolor. Luego tiene la vulvodinia esencial. La vulvodinia esencial suele ocurrir en postmenopáusicas y es un dolor sin tocar la vulva. O sea, le duele la vulva sin tocarla. Entonces se llama vulvodinia esencial, ¿ya? O también le llaman disestésica. En cambio, la vestibulitis vulvar, eso es un dolor cuando se toca la vulva, el vestíbulo, porque puede estar inflamado las glándulas de Bartolino, las glándulas de Skene. Es una vestibulitis vulvar, pero esa sí se desencadena al tocar la vulva, ¿ya? Entonces, esta vulvodinia tiene una clasificación internacional bastante sencilla, ¿no? Que la traigo acá de una revista, la he copiado para que lo tengan, ¿no? Que es la vulvodinia localizada, ¿ya? Que sería la vestibulodinia o la clitoridinia, porque sabes que duele el vestíbulo o el clítoris. Puede ser provocada, o mejor dicho, provocada, ¿ya? Como les dije, la vestibulitis vulvar, porque se ha tocado, estímulos dolorosos sexuales o no sexuales o ambos. Y también tienes la localizada espontánea, correcto, que en ausencia de estímulos dolorosos, que sería esta, ¿no? La vestibulodinia esencial, ¿ya? Pero son localizadas porque lo has identificado. En cambio, existe lo mismo, la provocada o espontánea, pero generalizada, donde la paciente no puede distinguir el lugar exacto del dolor. ¿Y por qué es importante eso? Porque usualmente la vestibulodinia espontánea ya suele ser esencial, mientras que la vestibulodinia localizada, o sea, la generalizada espontánea suele ser esencial, mientras que la localizada suele más bien ser una vestibulitis vulvar o por alguna causa más objetiva. Bien, entonces eso es lo que quería solamente comentar acá para no dejarlo al aire. Y luego hay que definir claro el término vaginismo. El término vaginismo es otra cosa. El término vaginismo es cuando hay un espasmo muscular que puede o no doler. Es un espasmo muscular que puede o no doler y que interfiere marcadamente con las relaciones sexuales. Puede ocurrir antes de la penetración o durante la penetración, pero es un espasmo muscular, ¿correcto? No es que el paciente experimenta dolor per se,
sino es que es una contractura muscular que luego puede devenir en dolor, pero lo que marca es la contractura muscular. ¿Listo? Bien.